Buenas noches, mi nombre es Miguel Antonio Muñoz Pérez, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador en la Facultad de Ciencias Empresariales. En este video les voy a hablar un poco sobre la independencia de El Salvador, la República Federal y la fundación del Estado de El Salvador. Iniciamos con la portada, que este informe corresponde a la materia de realidad nacional impartida por el licenciado Freddy Barahona. La independencia de El Salvador. A finales del siglo XVIII, la Intendencia de San Salvador se había mantenido como la principal productora de añil en la región, pero el monopolio comercial impuesto por las casas comerciales guatemaltecas junto a la crisis económica y política que sobrevino a las colonias centroamericanas del Imperio Español a inicios del siglo XIX, motivó a los pobladores de la ciudad de San Salvador para lograr un gobierno autónomo. El 5 de noviembre de 1818, los salvadoreños fueron liderados por un grupo de criollos encabezados por Manuel José Arce y los sacerdotes José Matías Delgado junto a los hermanos Aguilar. Los alzados lograron deponer a las autoridades coloniales y nombraron a sus propios dirigentes, pero la revuelta no encontró respaldo en los poblados de la intendencia, por lo que la ciudad quedó aislada. Las autoridades de la Capitanía General de Guatemala enviaron una misión de índole pacífica para restaurar el orden en la localidad. Este movimiento fue también el primer intento de sublevación en la capital, previo a la independencia de Centroamérica en 1821. La independencia de El Salvador se logró el 15 de septiembre de 1821 como parte del proceso de independencia de las colonias españolas en América. Este movimiento fue liderado por criollos y mestizos descontentos con el gobierno colonial español y motivados por ideas de libertad e igualdad. Tras varios años de lucha y resistencia, El Salvador finalmente se separó de España junto con otras naciones centroamericanas. Sin embargo, posteriormente, El Salvador formó parte del efímero primer imperio mexicano antes de proclamar su independencia definitiva el 2 de diciembre de 1823, uniéndose a las Provincias Unidas de Centroamérica. El periodo histórico de la independencia de El Salvador se sitúa a principios del siglo XIX, específicamente en 1821. En ese momento El Salvador formaba parte del Reino de Guatemala, que a su vez era parte del Imperio Español. Los eventos y el entorno que rodeaban la independencia de El Salvador estuvieron marcados por movimientos independentistas en toda América Latina, inspirados por las ideas de libertad e igualdad que surgieron durante la Ilustración y la Revolución Francesa. En El Salvador, líderes como José Matías Delgado y Manuel José Arce jugaron roles importantes en la lucha de la independencia, que finalmente se logró el 15 de septiembre de 1821. Cuando las provincias centroamericanas, incluyendo El Salvador, se declararon independientes de España, durante el periodo de la independencia de El Salvador, hubieron varios grupos de poder político que jugaron roles claves en el proceso, como los criollos, que fue la élite, compuesta por descendientes de españoles nacidos en América. Tenían intereses económicos y políticos y buscaba mayor autonomía respecto a España. El clero católico, liderado por figuras como el sacerdote José Matías Delgado, tuvo una influencia significativa en la sociedad salvadoreña durante este periodo. Indígenas y mestizos. Aunque históricamente marginados y oprimidos, los indígenas y mestizos jugaron un papel en el proceso independentista.
Algunos se unieron a las filas de los líderes independentistas en busca de cambio en el sistema colonial que le permitían una mayor participación y derechos. Oligarquía terrateniente. Los terratenientes, dueños de grandes extensiones de tierra y riquezas, tenían intereses económicos en la independencia. Buscaban liberarse de las restricciones impuestas por el control español sobre el comercio y producción agrícola. Estos grupos interactuaron de diversas maneras durante el proceso de independencia de El Salvador, cada uno con sus propios intereses y agendas, contribuyendo hacia la complejidad del movimiento de independencia. Algunos de los acontecimientos que sucedieron durante la independencia fueron el grito de independencia el 5 de noviembre de 1811, la insurrección de 1814, movimientos independentistas en otros territorios, la independencia de México en 1821, que inspiró a los líderes salvadoreños a buscar su propia emancipación de España. Proclamación de la independencia el 15 de septiembre de 1821, El Salvador se proclamó independiente junto a las colonias centroamericanas. Unión de las Provincias Unidas de Centroamérica después de la caída del Imperio Mexicano. Y esos son algunos de los principales eventos que marcaron el camino hacia la independencia de El Salvador. Algunas causas fueron las causas internas, como el descontento de los criollos. La élite criolla salvadoreña, compuesta por descendientes españoles nacidos en América, se sentían marginados por el dominio español y buscaban mayor autonomía política y económica. Abusos coloniales, el monopolio comercial español y los altos impuestos a la población local lograron resentimientos y descontentos entre los habitantes de El Salvador. Desigualdad social. La sociedad colonial estaba dividida en clases sociales, con los criollos en la cima y la mayoría mestiza e indígena en condiciones de la pobreza y servidumbre. Y ahora algunas de las causas externas, como fue la influencia de la Ilustración, la independencia de otras colonias, y entre las causas internas y externas se combinaron para alimentar el deseo de independencia de El Salvador, que fueron principales impulsores del movimiento independentista de la región. Algunas consecuencias para la población, ciudades y el gobierno. Algunas causas fueron descontento colonial. La población estaba descontenta con el dominio español debido a la explotación económica, restricciones comerciales y los altos impuestos. Influencia de movimientos independentistas, las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa junto con los movimientos independentistas en otras partes de América Latina. Efectos de la guerra napoleónicas. La invasión de España por parte de Napoleón debilitó el control español sobre sus colonias y lo que facilitó los movimientos independentistas. Algunas consecuencias para la población fueron libertad y autonomía. Los salvadoreños ganaron libertad política y autonomía para gobernarse a sí mismos. Identidad nacional. La independencia fortaleció el sentido de libertad nacional entre la población salvadoreña. Conflictos internos. También surgieron conflictos internos entre diferentes facciones políticas que competían por el poder en el nuevo Estado independiente. Consecuencias para las ciudades. Transformaciones políticas y sociales. Las ciudades experimentaron transformaciones políticas y sociales mediante que se establecía un nuevo orden político independiente. Desafíos económicos y las consecuencias para el gobierno fueron establecimiento de un gobierno propio. El Salvador estableció su propio gobierno independiente, dejando de depender de la autoridad española. Desafío de gobernanza. El nuevo gobierno enfrentó desafíos en la consolidación del poder y estabilidad política, incluyendo conflictos internos y presiones externas de potencias extranjeras en la región.
daños y pérdidas humanas. Durante la independencia de El Salvador, que se libró principalmente en el siglo XIX, hubo considerable cantidad de daños materiales y pérdidas humanas. Sin embargo, los registros exactos de estos eventos pueden variar según las fuentes históricas consultadas. Aquí una línea de tiempo sobre la independencia de El Salvador. 1811, el inicio de los movimientos independentistas en América Latina, incluido El Salvador. En 1814, el movimiento independentista es sofocado temporalmente por las fuerzas realistas. En 1821, el 15 de septiembre, El Salvador proclama su independencia de España junto con otras naciones centroamericanas, formando parte del primer imperio mexicano. En 1823, El Salvador se separa de México y se une a las Provincias Unidas de Centroamérica. En 1838, El Salvador se convierte en un estado independiente después de la disolución de las Provincias Unidas de Centroamérica. Los grupos que disputaron la independencia fueron los independentistas, realistas, indígenas, criollos y mestizos y grupos locales armados. Los principales personajes en la independencia de El Salvador fueron Manuel José Arce, fue uno de los líderes independentistas más destacados en El Salvador. José Matías Delgado, conocido como el padre de la patria salvadoreña. Manuel Aguilar fue un líder militar que participó activamente en la lucha por la independencia. Mariano Prado, otro líder clave durante la independencia de El Salvador. Manuel José Arce y Fogagoa, hijo de Manuel Arce, también desempeñó un papel importante en la independencia de El Salvador. Participó en varias batallas y negociaciones que llevaron a la victoria de los independientes. En la actualidad, la independencia de El Salvador es un evento histórico importante que dejó un legado en la población salvadoreña, que muchas personas recuerdan y conmemoran a través de diversas formas, como celebraciones cívicas, eventos culturales, desfiles, discursos y actividades educativas. Además, la independencia es recordada a través de monumentos, sitios históricos y museos que preservan la memoria de los líderes y eventos claves de este periodo. Ahora les voy a hablar un poco sobre la República Federal Centroamericana, la cual de El Salvador fue establecida en 1823 después de la independencia de España. Durante este periodo, la región experimentó serie de conflictos políticos y sociales, incluyendo luchas entre liberales y conservadores, así como tensiones entre las diferentes naciones que conformaban la federación. La República Federal de El Salvador fue un breve periodo en la historia del país que ocurrió entre 1824 y 1841. Durante este tiempo, El Salvador formó parte de la República Federal de Centroamérica, que también incluía a Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Algunos de los acontecimientos fueron creación de la República Federal de Centroamérica en 1823, el conflicto entre liberales y conservadores, la participación en conflictos regionales, disputas internas, problemas económicos y sociales y finalmente la disolución de la federación. Debido a las tensiones políticas y sociales de la República Federal de Centroamérica, se disolvió en 1841, lo que llevó a la independencia completa de El Salvador como país independiente. Causas sobre la República, sobre la Federación. Algunas de las causas fueron tensiones políticas y regionales, conflictos territoriales, problemas económicos. Algunas de las consecuencias fueron inestabilidad política y social, desplazamiento de la población, desarrollo urbano y rural. Debilidad del gobierno central. La capacidad del gobierno central
para resolver las tensiones políticas y sociales, debilitó su autoridad y contribuyó a la disolución de la Federación en 1841. Aquí les muestro una línea del tiempo sobre la República Federal. En 1823, tras la independencia de España, El Salvador se une a la República Federal de Centroamérica junto con Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En 1824 se establece la República Federal de Centroamérica con capital en Ciudad de Guatemala. En 1823 se promulga la primera Constitución de la República Federal de Centroamérica. En 1832, el presidente federal Francisco Morazán intenta centralizar el gobierno enfrentándose a resistencia de los Estados miembros, incluyendo El Salvador. En 1834 se produce la Guerra Civil de Centroamérica con El Salvador involucrado en los enfrentamientos. En 1838, tras años de conflictos internos y disputas entre los Estados miembros, la República Federal de El Salvador de Centroamérica se disuelve, dando lugar a la independencia completa de El Salvador como país independiente. Algunos de los principales personajes fueron Manuel José Arce, Francisco Morazán. Este líder hondureño fue una figura clave en la política centroamericana durante este periodo. Y José Matías Delgado, conocido como el padre de la patria en El Salvador. Ahora les voy a hablar un poco más sobre la fundación del Estado de El Salvador. Fue fundado el 15 de septiembre de 1821 cuando se declaró la independencia del Imperio Español junto con otras naciones de Centroamérica. Sin embargo, su independencia plena se logró hasta 1841, tras la disolución de la Federación Centroamericana de El Salvador. El periodo histórico de la fundación de El Salvador estuvo marcado por varios factores y eventos significativos. Uno de los más importantes fue el proceso independentista de España, que culminó en 1821 con la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Centro de América, de las cuales El Salvador formaba parte. Los grupos de poder político que estuvieron fueron los criollos, que son descendientes de españoles nacidos en América, mestizos y clases populares. La población mestiza y las clases populares también desempeñaron un papel significativo en la lucha de la independencia. A menudo estos grupos estaban sobrepresentados en las esferas de poder, pero contribuyendo con su participación en movimientos revolucionarios y en la construcción de la nación. Oligarquía cafetalera. La economía de El Salvador se basó en gran medida en la producción de café, y oligarquía cafetalera emergió como un poderoso grupo económico y político. La Iglesia Católica, que desempeñó un papel importante en la sociedad salvadoreña, tanto en la colonia como después de la independencia. Y líderes militares. Algunos de los acontecimientos que sucedieron fueron la declaración de la independencia, la participación en la Federación de Centroamérica, la Guerra Civil de 1832, absolución de la esclavitud en 1824, redacción de constituciones y consolidación del poder cafetalero. Algunas causas fueron la independencia de España, tensiones políticas y sociales, el descontento económico, y las consecuencias fueron transformación política, desarrollo urbano, cambio en la estructura social, consolidación del poder cafetalero. Los daños durante este proceso de la fundación del Estado de El Salvador y los eventos que le precedieron, hubo diversos conflictos y situaciones que provocaban daños y pérdidas humanas. Es importante destacar que la información sobre la cantidad exacta de muertos y los daños materiales puede variar según la fuente y la interpretación de los eventos históricos. Algunos de estos eventos fueron la Guerra de la Independencia,
la Guerra Civil de 1832, conflicto interno y tensiones sociales. Es difícil proporcionar una cifra exacta de muertos y daños durante la fundación del Estado de El Salvador, ya que la información histórica puede ser incompleta o sujeta a interpretaciones diversas. Aquí les muestro una línea de tiempo sobre la fundación del Estado de El Salvador. De 1811 a 1821, periodo de agitación y movimiento independentista en América Latina, incluyendo El Salvador. El 15 de septiembre de 1821, El Salvador se declara independiente de España y se une a las Provincias Unidas de Centroamérica. En 1823, las Provincias Unidas de Centroamérica se transforman en la República Federal de Centroamérica. En 1824 se promulga la primera Constitución de la República Federal de Centroamérica. En 1832, estallido de la Guerra Civil en El Salvador, un conflicto entre liberales y conservadores. En 1838, la República Federal de Centroamérica se disuelve dando lugar a la independencia de El Salvador. Y en 1841, El Salvador se establece como un estado independiente con la promulgación de su propia constitución. Algunos de los personajes principales fueron José Manuel Arce, Francisco Morazán, José Matías Delgado, Juan Manuel Rodríguez y Felipe Codallos. La fundación del Estado de El Salvador es un evento histórico importante que se remonta al 14 de septiembre de 1821, cuando El Salvador y las provincias centroamericanas se declararon su independencia de España. Anastasio Aquino fue un líder indígena salvadoreño que lideró una revuelta conocida como la Rebelión de los Nonualcos en El Salvador a mediados del siglo XIX. La rebelión, que tuvo lugar entre 1833 y 1834, fue una respuesta a las duras condiciones impuestas por el gobierno central y las élites terratenientes a la población indígena, incluyendo altos impuestos y abusos por parte de las autoridades locales. Aquino fue un líder indígena del pueblo nonualco. Organizó a su gente y lideró una serie de ataques contra las propiedades de los terratenientes y autoridades coloniales. La rebelión alcanzó su punto máximo en 1833, cuando Aquino y sus seguidores tomaron la ciudad de Sezuntepeque durante varios días, de ser finalmente derrotados por las fuerzas gubernamentales. Aunque la rebelión fue oprimida y Anastasio Aquino fue capturado y ejecutado en 1833, su lucha inspiró a otros movimientos de resistencia en El Salvador y se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia social y derechos de los pueblos indígenas en la historia del país. Bueno, hasta aquí mi informe sobre la independencia de El Salvador, la República Federal y la fundación del Estado de El Salvador, incluyendo un poco sobre Anastasio Aquino. Muchas gracias por prestar atención. Hasta aquí el video. Gracias.